particularmente una de mis películas favoritas, si no la favorita de todos los tiempos, que es 2001, Una odisea en el espacio, de Stanley Kubrick, 1968. Una película que seguramente marcó un hito en cómo se planteaba la aparición de la inteligencia artificial en el cine y, bueno, en muchas otras cosas, ¿no? 2001, como sabéis, es un proyecto casi conjunto, aunque, bueno, el que lo promueve es Stanley Kubrick, pero él llama a Arthur C. Clarke, a un autor de ciencia ficción de los más relevantes de todos los tiempos. Yo tengo un especial cariño por este autor porque hubo obras suyas que me marcaron mucho en la adolescencia. No precisamente 2001, pero sí, por ejemplo, El fin de la infancia o El martillo de Dios, que es una obra menor, pero que yo la recuerdo poderosamente, ¿no? De haberlas leído en una edad muy determinada. ¿Vale? Es un gran autor de ciencia ficción, muy prolífico, que bueno, pues no podemos dejar de recomendar. Pues Kubrick le pegó un telefonazo porque leyó un relato suyo, se llama El Centinela, y le inspiró para hacer lo que él llamaba la eh, película de ciencia ficción definitiva, que es lo que querían hacer con 2001. Y seguramente lo consiguió. Estuvieron, bueno, como hacía Kubrick con sus proyectos, ¿no? Muchos años en la concepción. En paralelo, Arthur C. Clarke escribiría la novela, aunque el trato era que la debía publicar después de que se estrenara la película. Pero era un trabajo, ¿no? Que iba en paralelo, ¿no? Escribir la novela, el guión. La novela es un poco diferente a la película por cómo es el medio, yo creo es menos simbólica, es más... te explica más las cosas y tal, ¿no? Y la película, por cómo es el cine, pues te deja muchas cosas abiertas a la interpretación. Eh, no solo explora la inteligencia artificial, la película de 2001, pero precisamente en uno de sus actos, el que más recordamos y el más importante, pues el protagonista de ese acto es una inteligencia artificial que es el mítico HAL 9000, el ordenador encargado de la nave en la misión a Júpiter. Yo creo que si hablamos de lo que ocurre en 2001 ya no estamos haciendo spoiler porque eso ya digamos que ha caducado, ¿no? O sea, no se puede hacer spoiler sobre una película como 2001. Entonces, con esta tranquilidad, pero avisando a nuestra audiencia de que se vienen spoilers, podemos decir que HAL, este nombre de HAL es curioso, hablaremos del porqué de las cosas. HAL, en un momento dado, toma la decisión de asesinar a la tripulación humana de la nave. ¿Vale? Y el por qué toma esta decisión es algo que, por ejemplo, en el libro se explica, pero es una de las cosas que en la película se deja abierto a la interpretación de eh, los espectadores. Como digo, 2001 explora más cosas, explora temas muy importantes como la evolución, eh, la vida extraterrestre, cosas por el estilo, ¿no? Y esta película pues te la dividen en 4 actos que están como muy compartimentados y además donde hay una cosa muy simbólica que es el mítico monolito que aparece para dividir los 4 actos y que simboliza, bueno, simboliza lo que tú quieras, ¿vale? Eh, hay gente que dice que es una cosa que pone los extraterrestres ahí y tal, pero bueno, es una cosa simbólica que lo que te está marcando es un hito en la evolución humana, ¿no? Eh, pues en el primer acto están nuestros ancestros evolutivos, que son unos simios, que se encuentran en el monolito, evolucionan a los humanos que somos ahora, luego encuentran nuestra sociedad, digamos, un poco más avanzada, que ya está colonizando la Luna, el espacio cercano y tal, pues encuentra otro monolito en la Luna y en el siguiente acto, poco tiempo después, en la misión a Júpiter, pues una inteligencia artificial toma conciencia de sí misma y emprende acciones contra los humanos. En el último acto, pues lo que ocurre ya, que es una cosa además, si veis la película muy de la época, ¿no? Un poco psicodélico y todo esto, cómo está hecho, pues el protagonista pues ya se convierte en un ser que trasciende lo humano, se encuentra a sí mismo,
que es una cosa como también muy simbólica, y luego ya se convierte en una cosa de energía y tal, ¿no? La evolución, a mí me explicó mi padre cuando yo era muy pequeño, pues yo preguntaba de qué era el monolito este. Yo quería explicaciones concretas y él me explicaba, ¿no?, que su visión, ¿no?, que eso no significaba nada concreto, sino que era un símbolo, que lo que te venía a explicar es que la evolución no es una cosa continua, sino que funciona de repente a saltos cualitativos gigantescos, que es lo que te propone la película. Pues HAL, en este caso, volviendo al tema de la inteligencia artificial, el ordenador de la nave, te lo plantean como un paso en la evolución humana, ¿no?, que es algo de lo que se habla en la inteligencia artificial, ¿no? El siguiente paso en la evolución no somos nosotros, son máquinas que piensan, y puede ser un poco el planteamiento de la película. ¿Vosotros cómo veis 2001? ¿Qué os sugiere esta película tan sugerente? Si quieres, dale, Bueno, a mí y luego sigo yo. le doy. A mí lo primero, disclaimer, yo me tuve que leer la novela para enterarme, porque cuando vi, cuando vi la película en su día, dije, o sea, alguna cosa la pillo, pero no voy suficientemente drogado como para entenderla del todo. Esto, o sea, está bien, es una peli de la época, hay que tomarla con el SD para acabar de pillarle todo el rollo. Pero yo creo que tiene, bueno, al final como muy de la época, Clark y Asimov, que eran contemporáneos, creo que fueron los grandes exploradores de muchos temas de la inteligencia artificial, y al igual que la gran novela, ¿no?, la gran aporte de Asimov fue con las leyes de la robótica y explorando un poco, pues cómo esas leyes podían hacer, ¿no?, que no pasaran cosas como pasan en 2001. Yo creo que parte de la gracia también de 2001, tanto la novela como la película, es que explora, pues, un poco también lo contrario, ¿no? Es decir, cómo una inteligencia artificial pues, puede acabar dañando porque no tiene ese control a un humano por un bien mayor. Es decir, al final no busca, no hay quizás tanta maldad o lo que sea, pero creo que es casi un contrapuesto, ¿no?, a toda la obra de Asimov, explorar un terreno que no había quedado explorado con las leyes de la robótica. Y me parece muy interesante porque son escenarios, en el fondo, estas obras clásicas de ciencia ficción y luego películas te exploran distintos escenarios posibles futuros que puedan pasar en función de decisiones que tomemos. Yo esta peli la vi, creo que tenía 7 años. Recuerdo que la vi, pues en aquella época, no en el cine, sino que mis padres tenían el típico cine que te podías poner en casa, productor de estos o sea, consiguieron las cintas, que además tenían que ir cambiando los rollos cada rato. O sea, todo esto son recuerdos vagos porque, ya os digo, tenía 7 años, ¿no? Pero más o menos me quedo, es lo que me evoca, ¿no?, cuando me acuerdo de esta película. Y recuerdo que todo lo que vi en esa película me pareció natural. Con esa edad, pues evidentemente no tienes ningún tipo de juicio crítico ni entiendes una mierda. Ahora tampoco sé si lo entiendo, pero por lo menos creo que tengo algo más de criterio. Y, y sí que tengo claro que me marcó mucho. Al final, no sé, o sea, he visto muchas más cosas de inteligencia artificial después, pero es lo primero que vi. Ya os digo que me pareció de lo más normal del mundo y al final pues estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que siempre hay un origen de todo lo que haces. Yo quiero pensar que es ese y de hecho, si recordáis, la carátula que tengo en mi podcast, el otro, Pensamiento Digital, al que no estoy pudiendo hacer ni caso desde hace ya tiempo, es precisamente una pequeña variación de HAL 9000, o es un HAL 9000 que hice yo de aquella manera, ¿no? Como pude. Analizar esta película a mí me resulta difícil por eso, porque tengo un poco la idea en la cabeza de lo que vi de pequeño, esa civilización futura en la que los hombres y las máquinas iban a trabajar de forma normal, pero donde una se volvía loca, se los quería cargar a todos. Eso para mí es la sinopsis de la película y es lo que recordaba, aunque después la he visto unas cuantas veces. Y después yo creo que no solamente para mí se ha convertido en una, no sé, una base, una piedra de toque para muchísimas de las películas que se han hecho después, para tocar el mismo tema de múltiples maneras distintas, hablaremos sobre ello después, múltiples maneras distintas, pero en el fondo todo se reduce a eso mismo. No sé si hubo alguien que previamente hiciera lo mismo, porque al final es muy difícil determinar quién es el primero haciendo qué, ¿no? No sé quién haría algo similar, parecido, pero para mí es
es la base pues no sé si de todo lo que estamos viendo hoy a todos los niveles, pero bueno, para mí que la ciencia ficción de alguna manera va marcando el camino de la tecnología. Pensad en Julio Verne, por ejemplo, o pensad en la cantidad de autores que han contado cómo veían el futuro y ese futuro se ha venido a hacer realidad mucho después. Pues ya os digo, para mí es completamente icónica. Mm. Vale, nada, aquí simplemente comentario sobre lo que decía Frankie. Yo creo que es muy interesante esto que ha dicho, ¿no? De que le pareció completamente normal. Y yo creo que una de las cosas que pasan es que lo que vemos o leemos de muy jóvenes se convierte como en lo que ha dicho Frankie, es como algo normal. Y lo estamos Se llega viviendo más. ahora. Claro, al final ahora lo que nos está pasando, vivimos una época que las personas que están liderando los proyectos de inteligencia artificial son gente que como nosotros en su infancia leyó estas obras. Y yo creo que eso marca un poco gran parte de la conversación y de la discusión que existe en la industria a día de hoy. El otro día escuchaba la entrevista de Les Friedman a Elon y al equipo de Neuralink, 8 horas, para toda una semana. Pero claro, no sé si uno de los fundadores de Neuralink, el CEO, comentaba eso, que como su influencia de toda la literatura de ciencia ficción de la época de Neil Stephenson y toda esta gente, ¿no? Al final un poco toda la parte de cyberpunk, un poco más conexión tecnológica de la tecnología con los humanos, y es súper potente la inspiración que te da leer una obra de ciencia ficción o haber visto una película con las decisiones que vas a tomar en el futuro sobre incluso qué tecnologías vas a impulsar o qué cosas vas a hacer. Evidentemente, y en términos de influencia, seguramente estemos hablando de una de las obras más influyentes de todos los tiempos, ¿no? En cuanto a lo que decías de si se había hecho algo antes similar, normalmente en los postulados sobre inteligencia artificial que se hacían antes siempre se hablaba un poco rollo cibernética y todo esto, ¿no? De imitar al humano, los robots con apariencia humana y todo eso, incluso aunque fueran extraterrestres, ¿no? Pero esto de lo que tú tienes en tu podcast, ¿no? El ojo de buey ese que es el ojo que todo lo ve de HAL, yo creo que es una cosa bastante novedosa ese planteamiento. Y luego se ha hecho sí después, ¿no? Una de las honrosas excepciones u omisiones que tenemos hoy es Alien, que trata la inteligencia artificial también. Sí. Está inspiradísima Alien en 2001. No solo por Madre, que es la inteligencia artificial de la nave, sino también por el robot humanoide que es el que es realmente listo, ¿no? Madre, pero las razones de Madre para tomar las decisiones que toma son muy parecidas a las que se explican en la novela de por qué HAL toma las decisiones que toma, ¿no? Hay una contradicción en las órdenes y tal. En la película no se dice nada de esto. Simplemente ocurre. En la 2, en Odisea 2, sí que se explica, porque es una peli como mucho más comercial, digamos, por decirlo así. Pero en la peli de Kubrick, o sea, Kubrick no te va a dar una explicación de, espera, siéntate que te digo por qué HAL ha hecho esto. Jamás. Así que hay que verse la novela para entenderlo efectivamente. La voz es bueno, curioso porque es como intenta darle una especie de, casi diría, redención, ¿no? A HAL. Es como que lo hemos dejado como que es un, llámale ser, o un ente maligno, o bueno, si no necesariamente maligno, ha tomado unas decisiones que van en contra de la humanidad, por decirlo así. Y luego buscan con la segunda parte lo que tú estás diciendo, entiendo, a raíz de salir la novela y ofrecer esa explicación, esta película tiene como 15 o 20 años más que la original, que la primera. Pero sí que tratan, de lo que recuerdo, ¿no? Tratan de eso, de redimirle un poco, de contar de dónde venía, por qué tomó esa decisión, incluso le dan la oportunidad, yo creo que de que salga la tripulación de la segunda película, algo así, no recuerdo muy bien, pero por ahí van los tiros. No. De todas formas, se explora temas, ¿no? que a día de hoy también se discuten. Hablamos, por ejemplo, con el coche autónomo, se habla mucho, ¿no? De estos dilemas de qué tiene que hacer un coche ante determinadas situaciones, ¿no? Y aquí, o sea, lo que decía Lu, no se explica muy bien en la película, pero en el argumento, en el fondo está, cuando te lees la novela, que al final hay una exploración de cuando una máquina, o sea, que lo mismo pasa en un humano, ¿no? Es decir, cuando tú tienes una programación y una serie de situaciones, pero llega un punto donde hay un choque de intereses en esa programación o esas instrucciones, ¿qué es lo que tiene que hacer una inteligencia artificial? O incluso, ¿qué es lo que tendría que hacer un humano? ¿Qué tengo que hacer? ¿Salvaguardo los objetivos de la misión? ¿Salvaguardo las vidas humanas?
Y entronca mucho con el aspecto filosófico de que cuando la decisión la toma un humano, podemos estar o no de acuerdo, pero parece que como cuando la toma un humano, la toma teniendo todo esto en Criterio. cuenta. Mm. Y cuando Mm. la toma una máquina, curiosamente, aunque haya sido con todo el aprendizaje, ponte ahora un LLM, ¿no? Que aprende de todo el conocimiento humano, pero ya está tomando decisión una máquina y entonces ya moralmente cambia la decisión. Y creo que es uno de los aspectos interesantes, ¿no? Que se exploran aquí. El cómo cambia, el cómo percibimos las decisiones cuando la toma una máquina o cuando la toma un humano. Porque un humano, si hubiera estado a cargo de la misión, o sea, en un momento determinado puede llegar a tomar una decisión similar. Totalmente, y ocurre en el cine espacial, ocurre en muchas películas esto, ¿no? Que es un humano de la tripulación el que de repente, por las razones que sean, la lía, y eso para ti, incluso aunque no te lo expliquen, es más entendible porque es humano, ¿no? Mm. Entonces, nosotros, este es el problema de la explicabilidad de las Sí. decisiones de las IAs, ¿no? Que tenemos la idea de que tienen que ser explicables hasta las últimas consecuencias y si no, no podemos fiarnos, ¿no? Pero cuando un humano hace algo aberrante, pues decimos, bueno, se le fue de la cabeza, son cosas que pueden pasar si se dan las circunstancias y tal, y hay toda una ciencia de el comportamiento, ¿no? Para los asesinos en serie y cosas así, que se estudia, se dedica a intentar estudiar estas cosas, pero con un éxito relativo. Ahora, si es una máquina, no, escríbeme claramente por qué has tomado esta decisión o por qué la vas a tomar y si no, esto no le podemos dejar el control de la nave, ¿no? Eh, Tendremos que aprender a vivir con esto, ¿eh? Si queremos Sí, convivir con estos sistemas. sí. Porque, claro, por cómo son muchas IAs, sobre todo las más potentes, no podemos llegar a explicar todo lo que hacen. Mm. Pero que volvemos a lo mismo, es un tema, incluso no es de explicación, por mucho que lo busquemos, es un tema moral. O Mm. sea, el problema no es la explicación, el problema es cómo percibimos la decisión desde un punto de vista moral o incluso ético en función de si lo toma un humano, que le damos una carga, o sea, al humano le otorgamos una carga moral, ética o whatever, que a una máquina no se la otorgamos. Entendemos, no sé si tenéis la sensación, que a día de hoy entendemos que la máquina puede ser inteligente, pero no estamos entendiendo que pueda ser moral o que pueda tener un criterio ético Por X. eso las leyes de la robótica, ¿no? O sea, Ujú. todo vienen de este dilema. Claro. Bueno, parece que también nosotros siempre tomamos las decisiones de forma concienzuda, ¿no? Habiendo pensado todo muy bien, pero si nos paramos a mirar muchas veces, por ejemplo, los resultados de las elecciones, es como para hacérselo mirar bastante, ¿no? Es como muy aleatorio, muy Las, random, muy las de dependiente de, Venezuela, dices. en general, las que tú quieras, ¿no? Muy dependientes de contextos sociales, de yo qué sé, casi del resultado del fútbol, entre Mm. comillas. De Parece lo que que pone en Facebook. lo que pone en Facebook, eso es. Parece que si lo decide un humano en determinadas circunstancias, es que por detrás hay algo, y si lo decide una máquina, lo que hay son, pues no sé, unos y ceros hace nada, 3 formulitas, y tomas una decisión porque te ha salido un 0,1 más de probabilidad de no sé qué que del otro. Pero nosotros somos también muchas veces muy, no sé casi ni qué palabra utilizar que no sea ofensiva. Yo creo que todo el mundo más o menos lo Mm. comprende, lo comprende. Y Y bueno, seguramente para algunos de nosotros puede llegar a ser en un momento determinado mucho más fácil confiar, seguramente porque entendemos, y eso no sé si es bueno o malo, porque entendiendo cómo funcionan muchas de estas cosas también sabes los peligros que hay, los reales, no los que te cuentan por ahí. Pero yo creo que para algunos de nosotros sí puede ser más fácil confiar en un sistema, un modelo, como lo queráis llamar, bien entrenado que en algunas personas. o en muchos, ¿no? O sea, has sacado el tema de la democracia, Sí, eh, que lo que protege precisamente ese sistema es que es un agregado, ¿no? eso es. Luego, claro, si no sale lo que tú quieres, pero si decidiera una sola persona, sería más prone to error, ¿no? Digamos. Eso pasa por desgracia en algunos sitios. Y, si juntas eso con que sea poco hackeable, que ese es el problema de algunos sitios, Mm. pues más o menos, y quizá hacer esto con IAS, ¿no? Con sistemas distribuidos y tal, donde la decisión no la toma un único sistema,
sino que hay un ensemble lo suficientemente grande y que lo puede hacer, oye, con capacidad de computación suficiente a la velocidad. Por ejemplo, HAL tenía un hermano en la Tierra, ¿no? Pero se deja de comunicar con él, ¿no? Era para contrastar sus decisiones. Entonces, pero él toma la decisión de romper ese vínculo. ¿Por qué? Pues porque sabe que le va a parar los pies. Entonces, claro, quizá la robustez de este tipo de sistemas, o el aumento de la confianza, venga también, aparte de por introducir preceptos que se acerquen a lo moral o que nos protejan en ese sentido, haya barreras que no se pasen, ¿no? Porque la moralidad al final es un poco eso. Pues también, oye, que haya contraste. Porque es que con los humanos es muy lento, pero con las máquinas... Hay un punto en todo esto y muy relacionado, que es el tema de, llamémosle paranoia, ¿no? Al final, HAL 9000 hay un punto donde medio, o sea, no sabes muy bien. O sea, hay una parte que está, luego cuando entiendes la historia, que parece que tiene un sentido, pero también hay una parte en la que le puede estar entrando un poco de paranoia, ¿no? De ser desconectado, de una serie de cosas. Que entroncan mucho con un especial que grabamos con Raúl Arrabales, ¿no? que yo creo que saldrá justo después de que lo publiquemos esto, o sea, que engancha muy bien. Pero claro, pudiera pasar, ¿no? Que sobre todo cuando dependamos totalmente de las máquinas, yo pasan dos cosas. Una cosa que hablaba antes Frankie, que es fácil que confiemos en estos sistemas, una vez que estemos acostumbrados, lo hemos comentado en alguna tertulia, que hay mucha gente que ya empieza a confiar tanto en los LLMs que copia y pega y no revisa, es como lo damos por bueno. Es decir, cuando tengas una IA tipo HAL 9000 es muy fácil que confiemos en ella porque es costumbre, hasta que no tengas un problema vas a confiar, luego cuando hay un problema pondremos todos el grito en el cielo y ya está. Pero claro, cuando tienes ese nivel de confianza, ¿cómo te aseguras de que los sistemas, bueno, cómo te aseguras? ¿Tendremos que asegurarnos que esos sistemas no puedan emparanoiarse? Una paranoia puede ser un hackeo, como decías antes tú, Lu, ¿no? De, oye, que los sistemas no sean hackeables. Pues a lo mejor hay alguna forma de inducir en estos sistemas algún tipo de pensamiento, algún tipo de semilla que haga que se acaben paranoiando y con eso acabes hackeando. Se abren ahí un montón de cosas, porque hasta ahora los sistemas informáticos en el fondo se hackeaban, ¿no? Pues metiendo instrucciones. Pero si son capaces de pensar como un humano, pues se pueden perturbar como un humano, que es metiéndole pensamientos que no tienen que tener ahí. Fíjate que hablas de paranoia y sí, estoy de acuerdo, pero también me iría al concepto de instinto de conservación, ¿no? Que es lo que le pasa y que es un rasgo, ya ese programa del que hablas ya saldrá, pero es casi un rasgo de ser vivo, ¿no? El tema de la autoconservación. Sí, que quizás es casi un rasgo de inteligencia, ¿no? Es un comportamiento inteligente perpetuarte, ¿no? O Sí, podría las serlo. supervivencias, efectivamente. Hay otras películas de las que vamos a hablar hoy que plantean precisamente ese tema, ¿no? De Sí. la autoconservación, ¿no? Y no solo, y en contraste con la conservación de tu especie, ¿no? Que en algunas películas se plantea la diferencia entre una inteligencia artificial y un humano desde este punto de vista. Y no es el caso de 2001, que es una película que recomendamos. Ya vamos a pasar a la siguiente, no solo por cómo plantea la IA, ¿no? Sino por algunas de las escenas que tiene que se te quedan en la retina para toda la vida. Es una película muy recomendable, quizá un poco larga para los estándares de hoy en día, pero vamos ya a hablar de la siguiente en la lista, que seguro que os va a sonar, ¿verdad, Corti?